era tiempo atrás. Ya sus pensamientos están siendo cambiados. Ya su manera de hablar está siendo cambiada. Ya su manera de vestir está siendo cambiada también. Hay muchas cosas que Dios está haciendo con nosotros desde nuestro interior hacia el exterior. Entonces, Dios trabaja de esa manera en nosotros. Cuando nosotros disponemos que la vida que tenemos es para Él, Él empieza a transformarnos. Porque cuando usted detiene, cuando usted le dice al Señor, espérate tantito, yo quiero seguir viviendo como vivía antes, yo quiero seguir hablando como hablaba antes, yo quiero seguir visitando las amistades que no me edificaban, pero las quiero seguir visitando. Esas amistades, como dice la hermana Alejandra, son muy mal habladas. Y la palabra del Señor dice que ahora nosotros, escuche esto, que ahora nosotros debemos de ser la sal de la tierra. Debemos de ser la luz de este mundo. Y que todo lo que hablemos sea sazonado con sal. Qué interesante es que Dios nos mira a nosotros siendo portadores de su palabra. Amén. Pero hoy vamos a aprender, vamos a seguir aprendiendo cómo debemos de vivir ahora nosotros que somos hijos de Dios. ¿Tenemos que seguir viviendo como antes vivíamos? ¿O tenemos que vivir de la manera como Dios nos pide vivir? Transformándonos cada día. Y la santidad, hermanos, es darle a Dios la autoridad de hacer con nosotros la purificación en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestras acciones, en nuestro hablar, porque ahora, les decía yo hace rato, somos sacerdocio real, pueblo santo. Mire cómo nos mira nuestro Padre, nos mira santos. En el mundo podrán ridiculizarnos o querer ridiculizarnos, porque Dios nunca nos va a dejar avergonzados. Y el mundo puede querer burlarse de nosotros diciendo, mira los santitos, mira los aleluyas. Y algunos más atrevidos dicen, mira los hipócritas, porque unos son en la iglesia y otros son aquí. Pero de los cuales están hablando, hermanos, son aquellos que no le han permitido al Espíritu Santo de Dios transformar sus vidas. Porque si usted sigue siendo igual que era antes de venir a Cristo, entonces usted no le ha rendido su vida, ni su corazón, ni todo su ser al Señor para que lo empiece a transformar. Usted le está impidiendo al Espíritu Santo que obre en usted. ¿Qué es la santidad? La santidad es apartarnos, consagrarnos. La santidad es decir, Señor, yo me aparto del pecado para consagrarme a ti. Y muchos a lo mejor pueden pensar, hermana, qué difícil es apartarse del pecado. Qué difícil es cuando tenemos tantas tentaciones allí afuera en el mundo. Y es verdad, el mundo está lleno de tentaciones. Ese es el trabajo del enemigo. Pero el trabajo del Espíritu Santo es prepararnos para vivir en santidad. Y hoy vamos a seguir aprendiendo cómo vivir en esa santidad. Amén. Dios es bueno, hermanos, y para siempre es su misericordia. Yo quiero empezar a hablarles en esta hermosa tarde lo que yo encontré acerca de la santidad antes de empezar con la lección. Vamos a abrir nuestra Biblia porque vamos a estar leyendo Biblia para corroborar lo que yo les voy a estar diciendo. Amén. Así es que preparen su Biblia. Si usted no tiene Biblia, mi amado, mi amada, comparta con su esposo, su esposa, su primo. Hay Biblias, tenemos todavía Biblias allá afuera. Usted también puede ir a traer una. ¿Para qué? Para que usted vea, decía Jesús, cuando les digan algo, ustedes busquen en la palabra y vean si es cierto lo que les están diciendo. Amén. Porque es necesario que lo hagamos de esa manera. Mire, la santidad, según la revelación bíblica, es una cualidad de Dios
Es una cualidad de Dios y su Espíritu Santo. Es una cualidad fundamental. Así es nuestro Padre. Nuestro Padre es santo, santo, santo. Así es que es una cualidad que Dios tiene. Amén. La santidad es una virtud indispensable de todo verdadero creyente. Escuche esto, es una virtud. Es algo que no lo logramos nosotros mismos por buenas obras, sino que es el Espíritu Santo el que empieza a hacer en nosotros. El Espíritu Santo es el que empieza a quitarnos esas malas palabras, esos malos pensamientos, esas malas acciones, esa manera fea de ser, de comportarnos. Es una virtud de todo creyente. Y también la santidad es un atributo de ciertos lugares, de ciertos objetos, de ciertos días, de ciertas fechas y de ciertas acciones. La Biblia en el Antiguo y en el Nuevo Testamento está llena de ejemplos en las que Dios le decía: vas a ir a tal lugar y en tal lugar me vas a adorar, en tal lugar me vas a presentar holocausto. Dios establecía incluso fechas: de tal día a tal día va a ser convocación santa. Eran preceptos divinos de Dios. Él marcaba lugares como santos. ¿Se acuerdan cuando Moisés vio la zarza que ardía? Y él tenía mucho interés en saber por qué la zarza ardía y no se quemaba, no se derribaba. Y cuando él llegó, ¿qué fue lo que le dijo Dios? Moisés, quítate los zapatos, ¿verdad? Quítate las sandalias, porque el lugar que pisas, santo es. ¿Por qué era santo el lugar donde estaba esa zarza ardiendo? Porque era la misma presencia de Dios manifestándose en fuego, un fuego que no se consume, un fuego que purifica, un fuego que santifica el mismo lugar que nosotros pisamos. Este lugar es un lugar santo, déjenme decirle. Señor, aleluya. Este lugar es un lugar santo porque aquí está la presencia de Dios, amén, aleluya. Así es que esa también es la santidad. El término hebreo kadosh o kadeh, K-A-D-O-S-H, significa puro, física, ritual, moral y espiritualmente. Una pureza total. Cuando nosotros hablamos de espíritu, alma y cuerpo, estamos hablando de todo nuestro ser completamente. ¿Sí? Estamos hablando de esta carne, que es la carne, estamos hablando del alma, que son nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestras acciones, y estamos hablando del espíritu, que es el espíritu que sopló Dios en nosotros y que sopla cada mañana. Por eso el aliento de vida, el Espíritu Santo de Dios que sopla en nosotros, y el espíritu que puso en todo ser que pertenece a Él. Cuando hablamos de que el término hebreo kadosh significa pureza, estamos hablando que tanto física, o sea, lo que yo hago físicamente tiene que ser santo, ritualmente, moralmente y espiritualmente. O sea, en todo mi ser tiene que existir la santidad. No puede existir la santidad solamente en mis emociones, en mis pensamientos y en mi boca, no. Porque no puedo venir a la iglesia y decir que soy santo, porque Dios lo dice y yo le creo, y levantar mis manos y adorar al Dios que vive, y llegar a casa y enojarme con mi esposa o con mi esposo. No puede haber esa santidad, porque entonces le estoy dando pie a mi carne a que exprese una palabra que va a lastimar a mi ser amado, o a mi hijo, o a quien quiera, al vecino, al compañero de trabajo. La pureza tiene que estar en todo nuestro ser. Esa es la santidad. En ocasiones esta palabra kadosh en hebreo se traduce como separado o consagrado. Vamos a ver en Éxodo 13:2. Alguien búsqueme Lucas 2:23. Quien encuentre Éxodo 13:12,
perdón, 13:2, puede leer la palabra del Señor. Éxodo 13:2. Amén. Amén. Y Abraham era riquísimo en ganado. Éxodo O Éxodo. 13:2. Ajá. Conságrame, Sí. conságrame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales mío es. Mire, aquí se aplica la palabra kadosh, refiriéndose a separado o a consagrado. Dios le dijo al pueblo: cada vez que tú me vayas a ofrecer un holocausto, tú tienes que separar primero ese animal y lo vas a consagrar. ¿Qué animal le vas a consagrar? El primero que abra la matriz de tu vaca, de tu chivo, de toro. El primero, ese es mío. Ese no se lo vas a dar a nadie más. No te lo vas a comer tú. Ese lo vas a consagrar para mí. Ese desde cuando nazca, tú lo vas a alimentar, tú lo vas a cuidar, tú lo vas a separar, lo vas a apartar, para que cuando me hagas una ofrenda, un holocausto, me lo entregues a Él. Y no solamente se conformó Dios con eso, sino que dice que les dijo que todo, escuche esto, todo aquel de los hombres como de los animales que abriera la matriz serían de Dios. Ahora, quiero hacerles un paréntesis aquí. Cuando Dios le pide al pueblo de Israel el hijo primogénito, no les está diciendo que lo tienen que sacrificar, ¿ok? Porque entonces sería un Dios pagano. Dios no acepta sacrificios humanos como lo aceptan los baales, las aceras. No, pero había que pagar un precio por esa primogenitura. Y el precio que pagaban ellos era que ellos tenían que dar, que aportar para rescatar la vida de su hijo, pero le seguía perteneciendo a Dios. Por eso los primogénitos en el pueblo israelita y en casi todo el mundo son importantes. Por eso el primogénito en el Antiguo Testamento recibía las bendiciones primeras del Padre, porque era el primero, el que Dios había mandado. Amén. Hacer un pequeño paréntesis para que sigan en su conocimiento. Así es que vemos que la palabra kadosh aquí se puede ver muy bien al decir Dios, sepárame. Sepárame tanto al que abre la matriz de hombre como de animal. ¿Qué nos dice Lucas 2:23? ¿Alguien lo encontró? Lucas 2:23. Amén. Hermanale. Como está escrito en la ley del Señor, todo varón que abriere la matriz será llamado santo al Señor. Wow. Todo lo que abriere la matriz. Ahora, aquí queda una pregunta muy interesante. ¿Será que el segundo que nazca ya no iba a ser santo? ¿El tercero que naciera ya no iba a ser santo? ¿Los demás que nacieran después del primero ya no serían santos? No, no está diciendo eso la palabra del Señor, sino que Dios está enfocando en que usted sepa que la bendición que Dios nos da al ser padres o al ser madre por primera vez es la bendición que Dios está poniendo en la semilla que Dios puso en el vientre y que ahora dice, son míos, me pertenecen y serán llamados santos. Pastor. Es algo que me llama la atención porque Dios pide el primogénito, ¿verdad? Póngase a pensar, ¿quiénes son los que van y abortan ahorita? ¿Qué clase de mujeres? Wow. Entonces, es cierto partido de Estados Unidos, y lo digo con libertad, los demócratas presentan ese sacrificio a Moloch. Así es. Porque por lo normal es la jovencita que no tiene experiencia que va a dar ese niño por primera vez, lo sacrifica asesinándolo dentro de su vientre. Y miramos que en aquel entonces, desde el Antiguo Testamento, Dios reprendió y les dijo, tú no sacrificarás a tus hijos como lo hacen las otras naciones. Así es.
Así Y ahorita escuchando esto me viene a mi mente que es lo que se hace con las jovencitas, este gobierno que hasta daba ayuda, $800 por cada aborto, e imagínense, presentándoselo al dios Moloch. Y no solamente eso, sino que decían que como es el cuerpo de la mujer, no importaba si los padres no estaban de acuerdo. Imagínense. Las muchachitas podían ir libremente a cualquier clínica de aborto y hacerse el aborto sin el consentimiento de sus padres. Wow. ¿Hasta dónde llegó Satanás? ¿Hasta dónde llegó Satanás de querer destruir la vida, la semilla que Dios ponía primero? ¿Por qué? Porque Satanás sabe, escuche esto, Satanás sabe que el primero le pertenece a él, así como todos los demás, pero dice, el que abre la matriz, ¿por qué? Porque ahí Dios le está demostrando al enemigo la grandeza de él, la poderosa mano, la semilla de poder que él tiene para dar creación, para hacer una creación dentro del vientre. Y Satanás, que siempre está queriendo destruir la obra perfecta de Dios, rapidito usó al gobierno para que todas las niñas, y digo niñas porque la mayoría de ellas eran menores de edad, no permitiera Satanás que ese niño, el primogénito de ellas, fuera de Dios. Le guste o no le guste, sepa o no sepa, la madre, el primer hijo es de Dios, es llamado santo. Así es, así es. Esto es algo interesante. ¿Usted lo sabía? No, ¿verdad? Hoy lo sabe. Dele gracias al Señor por su primogénito. Dele gracias al Señor por los demás hijos, porque todos son iguales de valiosos para Dios. Pero el primero, ese Dios le puso gracia en usted para dárselo. Amén. Amén. Y para Amén. que usted supiera quién es el que da la vida. Bendito Aleluya. Dios, aleluya. La pureza consiste en estar separado de toda contaminación, de todo pecado. Vamos rápidamente, alguien busque Levíticos 19:22. David, voy a decir nombres para que lo haga más rápido. David busca, David, ¿tú te apellidas cómo? Alarcón. David Alarcón busca Isaías 6:27. No, perdón, 6 del 2 al 7. Segunda de Crónicas, Paz, usted también es rápida para buscar. Segunda de Crónicas 29:15. Vuelvo a repetir, Levítico 19:22, quien lo encuentre. Vero. Y con el carnero de la expiación lo reconciliará el sacerdote delante de Jehová por su pecado que cometió, y se le perdonará su pecado que ha cometido. Amén. ¿Qué es lo que tenía que hacer para que fuera el perdón de pecados? Ofrecer el holocausto, ofrecer el carnero. Por medio de ese animal serían perdonados los pecados. Primeramente del sacerdote, porque el sacerdote tenía la obligación de santificarse primeramente él, de lavar sus vestiduras, de lavar sus manos, de lavar sus pies y de santificarse él sin tocar mujer, para que él pudiera ser acepto delante de Dios y presentar el sacrificio por el pueblo. Primero tenía que ser el sacerdote. Ahora, yo les dije al principio que nosotros somos sacerdotes del Dios vivo. Y como sacerdotes, ¿qué es lo que debemos de hacer según lo que acabamos de leer en Levítico? Purificarnos, santificarnos antes de presentar cualquier ofrenda. Por eso, en el Nuevo Testamento se nos dice que si nosotros estamos con alguien en disgusto o en una pelea, dejemos nuestra ofrenda y vayamos y nos reconciliemos con la persona. ¿Por qué? Porque es la manera de santificarnos. Amén. Es la manera de purificarnos. Tampoco sabía eso, ¿verdad? Bueno, si usted se vino enojada de casa, si usted se vino enojada cuando en el freeway alguien le cerró el paso, si usted se vino porque tuvo un mal día y usted venía enojada, usted se reconcilia con la persona si puede y está en su casa,
usted se reconcilia con la persona, deja su ofrenda acá, le pide perdón a Dios, pero también se reconcilia con la persona. Porque es la manera de que usted se purifica, de que usted se santifica. Amén. ¿Qué nos dice Isaías 6? ¿Lo tienes, David? Isaías 6, del versículo 2 al 7. Si lo lees rápido. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas, con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba Daba voces. diciendo: Santo, Santo, Jehová de los ejércitos. Te faltó un santo. Santo, Santo. Santo. Santo es Jehová de los ejércitos. Toda la tierra está llena de su gloria. Y los quiciales de las puertas se estremecieron. Una voz de él clamaba, y la casa se llenó de humo. Ahí párate, porque quiero que usted note lo que pasa cuando la santidad de Dios inunda el lugar. Aquí estamos hablando de un lugar. Y miren, esta es una visión que Dios le dio a Isaías, el profeta, una visión del santo templo del Dios vivo. Y dice que él veía, si usted ve en el versículo 1, dice que cuando murió el rey Usías, Isaías vio al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. El templo, no el trono del cielo, el templo. Lo cual significa que Isaías vio cómo Dios llenaba el templo de Dios. Y veía los ángeles, los arcángeles, que dice que gritaban uno y otro: Santo, 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 Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de tu gloria. Eso es lo que a mí me impacta. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, y yo le creo a la palabra de Dios, dice que toda la tierra está llena de la gloria de Dios. Pero ¿por qué entonces podemos ver tanta maldad? ¿Por qué entonces podemos ver tanta muerte? ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque el hombre no ha entendido que tiene que estar viviendo en una santidad. Nosotros los cristianos estamos aprendiendo eso, hermanos, y gloria a Dios porque nos los enseña. Pero el mundo vive como quiere, hace lo que quiere, nunca honra a Dios con lo que hace. Por lo tanto, hay tanta envidia, tanto celo, tanto enojo, tanta ira, tanta maldad en el ser humano, que el enemigo está tan contento de que la gloria en la tierra del Señor se vaya opacando por la misma gente. ¿Cuál es el trabajo de nosotros, la iglesia, entonces? Extender el reino de Dios. ¿Y de qué manera lo vamos a hacer? Primeramente con nuestro ejemplo. Me gocé con lo que dijo mi hermana Alejandra. Mire, hay dos cosas que el cristiano puede hacer, más bien dicho 3. O vive en la secreta, como dice pastor, y eso es que nunca se sepa la demás gente que soy cristiana, ni con acciones ni con hechos. Pero hay otra que la hermana nos acaba de enseñar, después de que tú dices: oh, soy cristiano, y la gente te respeta, porque ya pusiste tu límite al decir soy cristiano, y yo no escucho música mundana, y yo no hablo palabras groseras. Pero hay una tercera, y es la que nos compartió la hermana Alejandra. No hay necesidad de que hables, tu comportamiento va a ser tu testimonio. Aleluya. Qué lindo que la gente vea que tú eres diferente. Qué lindo que la gente se dé cuenta de que, oh, tú no hablas malas palabras. Qué lindo que la gente vea que tú te comportas siempre de una manera diferente a todos los demás. Cuando nosotros leemos lo que acabamos de leer, hermanos, vemos que la santidad de Dios estaba llenando el templo. Y dice que los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Y esto, ver la santidad de Dios de esa manera, usted lo puede visualizar, hermano, ver la santidad de Dios con los ángeles allí tapando
mismo viéndolo cara a cara. No se puede. El mismo Dios dijo, nadie ha visto el rostro del Señor. Mire, hay algo tan grandioso que cuando lo leemos, hermano, lo pasamos muchas veces de largo o no lo podemos entender como debiéramos. Cuando Moisés le dijo al Señor, muéstrame tu gloria, Señor, yo la quiero ver. ¿Cómo se la mostró el Señor? Solamente le dio la oportunidad de ver su espalda. Le dijo el Señor, métete en la cueva. Métete en la cueva, porque el Señor sabía que la santidad de Dios es tan grande, pero tan grande, hermano, que nada inmundo, nada impuro puede estar delante de Él sin ser consumido. Y Dios protegió a Moisés diciéndole, métete a la cueva, porque no te puedo mostrar mi gloria, no te puedo mostrar mi rostro. Lo único que vas a ver de mí va a ser mi espalda. A Dios le plació en ese momento demostrarle a Moisés que se le presentó como un ser vivo, como una persona. Porque un espíritu, pues no le podemos ver espalda, ni lo podemos ver, porque es espíritu, ¿cierto? Pero a la persona le podemos ver los ojos, la nariz, la boca, la espalda, los brazos, las piernas, todo. Dios se manifestó a Moisés porque así le plació a él demostrarse en gloria como una persona. Aleluya. Y a mí me impresiona eso, hermano. Porque nosotros le estamos pidiendo al Señor, muéstranos tu gloria. Y nos las ha mostrado, pero en el espíritu. Mire, aún se me eriza la piel saber lo que Dios está haciendo con nosotros. Cómo está usando la voz de los que cantan, las manos, cómo está usando el ambiente, la esfera que nosotros provocamos, hermano, porque nosotros somos los que provocamos que la gloria de Dios venga a este lugar, porque con el deseo de decirle, Señor, te queremos ver, te queremos sentir. Y cuando Isaías vio la gloria tan grande y tan poderosa en esa visión, hermano, dijo, ay de mí que soy hombre muerto. Porque miren lo que dice el versículo 5. ¿Qué dice David? Entonces dije, ay de mí que soy muerto, porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio del pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos, y voló hacia mí uno de los serafines teniendo en su mano un carbón encendido, tomando del altar unas tenazas hasta ahí. Mire, dijo Isaías, no, pues yo ya me morí aquí, porque yo sé que tengo labios inmundos. ¿Qué es tener labios inmundos? Es reconocer, hermanos, que muchas veces todavía seguimos hablando cosas que a Dios no le agradan. Isaías tuvo la suficiente humildad y sinceridad para decir delante de Dios, Señor, soy un hombre de labios inmundos, perdóname. Y vivo también con un pueblo que es inmundo, que es impuro, Señor. Porque no solamente te adora a ti, también adora las imágenes de los Baales, de Acera, de Moloch, porque se ha contaminado. Y yo vivo entre ellos, Señor. Y yo también estoy con labios inmundos. Y él pensaba que iba a morir ahí. ¿Por qué? Porque vio la santidad y él sabía, el profeta reconocía, hermanos, que él no podía estar delante del Dios Todopoderoso con esa impureza. Pero mire qué lindo es nuestro Dios, qué lindo es nuestro Padre, que aunque nosotros reconocemos que todavía tenemos cosas inmundas que necesitan ser limpiadas, Dios viene, Dios manda a su ángel, amén, aleluya, y dice que lo tocó con un carbón encendido. ¿Sabe de dónde había tomado el serafín el carbón encendido? Del mismo altar donde se presentaba la ofrenda, aleluya. Con ese carbón encendido vino y tocó los labios del profeta inmundo, y entonces con esa acción que hizo el serafín, con eso quedó limpio el labio del profeta. ¿Qué es lo que hace con nosotros cuando nosotros
somos limpiados, hermano. Nosotros a lo mejor no sentimos el carbón encendido, pero cuando nosotros venimos y nos arrepentimos delante de Dios por algo que hicimos, que vimos, que dijimos, que supimos que a Dios no le agrada, y nos arrepentimos y reconocimos con humildad que fallamos, sentimos que Dios viene a nosotros y nos perdona, ¿cierto? Sentimos que la paz de Dios llena nuestro corazón, sentimos que hemos sido perdonados por Dios, y eso es un motivo de gozo. ¿Usted cómo cree que se puso Isaías cuando se dio cuenta de que el serafín lo tocó con ese carbón encendido y le dijo: tus pecados son perdonados, tu inmundicia es perdonada, tu impiedad es perdonada, ahora eres limpio? Ahora nosotros somos limpios por la sangre del Cordero, aleluya. Ahora nosotros somos limpios por el Espíritu Santo. Amén. Primero con la sangre del Cordero, que dice que si nuestros pecados son como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos, aleluya. Y luego el Espíritu Santo que mora en nuestro ser nos sigue purificando, nos sigue limpiando. Amén. Dios es bueno. Aleluya. Y para siempre es su misericordia. Segunda de Crónicas 29:15. ¿A quién le dije? Amén. Paz. Estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Segunda Crónicas 29:15. Mire, dice que estos, se estaba refiriendo, si usted lee un poquito arriba, el contexto de este versículo está hablando de cuando Ezequías comenzó a reinar y él empezó dice la palabra que hizo lo recto ante los ojos de Dios, y él empezó a hacer cosas buenas para Dios. Y dice que él empezó a reparar las puertas del santuario, que hizo venir a los sacerdotes porque habían dejado de presentar holocausto, ofrenda, alabanza al Señor. Y les dijo a los levitas también, aquellos que habían sido escogidos para servirle a Dios, y él los restableció en el propósito de Dios. Pero miren lo que ellos tenían que hacer. Ellos nada más no se podían presentar así porque sí, aunque tenían el cargo de sacerdotes y de levitas. Ellos no podían nada más llegar y decir: oh, nosotros somos los sacerdotes, oh, nosotros somos los levitas, somos los escogidos por Dios. Ellos no podían llegar y decir eso. ¿Por qué? Porque estaban inmundos. Y entonces vemos y leemos en el versículo 15 que cuando se reunieron, dice: estos reunieron a sus hermanos y se santificaron y entraron conforme al mandamiento del rey y las palabras de Jehová para limpiar la casa de Jehová. Oh, qué interesante es saber una cosa. Dios conoce toda nuestra situación. Dios conoce toda nuestra vida, hermano. Aún antes de que la palabra salga de nuestra boca, dice la Biblia que ya Él la conoce. Así es que usted no le puede jamás mentir a Dios. Jamás. Él conoce su pensamiento y Él conoce aún lo que hay en su corazón, lo más profundo. Entonces, cuando Dios se da cuenta de que ya están todos reunidos, sus sacerdotes, sus levitas, porque Él había puesto en el corazón de Ezequías que los juntase para cumplir el propósito de Dios, les dijo: lo primero que tienen que hacer es santificarse, es limpiarse, es purificarse, porque ustedes no pueden venir a la presencia de Dios y presentarse como están, inmundos, sucios. Ustedes no pueden venir así, y nosotros tampoco podemos venir así, hermano. Nosotros tenemos que limpiarnos, santificarnos, para venirnos y presentar delante de Dios. Y dice: para limpiar la casa de Jehová. Ahora yo le pregunto, ¿cuáles son las dos casas de Jehová? Porque hay dos casas. Este lugar es llamada casa de oración de Jehová. Y nuestro cuerpo, nuestro ser, todos nosotros somos la casa de Dios.
Entonces, ¿me está entendiendo lo que le estoy queriendo decir, hermano? Que tenemos que limpiar el corazón, los pensamientos. ¿Qué es lo que por años hemos tenido dentro de él? O tal vez por un poco tiempo también. Mire, hermana Carmen, déjeme decirle algo que hemos aprendido en demoniología. Y no quiero decir, no quiero ofenderla, ni quiero que se sienta nadie ofendido. Pero es algo que hemos descubierto, que el Señor nos ha revelado. Muchas de las enfermedades que el ser humano tiene es porque vienen trayendo secuelas de cosas que pasaron en su vida anterior, de niños, de jóvenes. Es porque hay muchos cristianos que tienen falta de perdón en su corazón. Es porque muchos fueron abusados físicamente o verbalmente y quedó el alma cautiva en ese tiempo. Conozco una niña que cuando estuvo en la primaria, creo que en segundo o en tercer grado, ella tenía una amiguita que, ustedes saben, las best friend, ¿ya? Se dicen así, es mi best friend. Pues esta best friend, en un cumpleaños de esta niñita, le echó no sé qué cosa, harina o no sé, se burló de ella. Y esto le cautivó tanto el alma a esta niñita, que ahorita tiene, que 12, 13 años, y le duele recordar ese momento. Hubo un tiempo en que durante ese año escolar, el maestro no le quería hacer participar. Ella decía que levantaba su manita. Yo, ¿quién sabe esto? Yo. Y que nunca le quiso dar la parte a ella para explicar lo que ella sabía. Y eso también dejó cautiva su alma. Y si no es sanada esa alma, ese corazón, déjeme decirle que eso a los años trae consecuencias de enfermedad, trae consecuencias de dolor, trae consecuencias de depresión incluso, trae consecuencias. ¿Por qué? Porque el alma quedó allí cautiva. Entonces, hermanos, nos damos cuenta de que la santidad del Señor es para todo creyente. Tenemos que limpiar nuestra casa, amén. ¿Y cómo limpiamos nuestra casa? Bueno, las mujeres que hacemos limpieza en casa terrenalmente, ¿qué es lo que hacemos? Vamos parte por parte. Primero hacemos lo que tenemos que hacer. No podemos trapear antes de barrer. Primero barremos y luego trapeamos, o primero aspiramos y luego trapeamos, ¿verdad? Limpiamos el polvo de los muebles. Incluso muchas tiramos cosas que ya no sirven, que ya están rotitas, que ya se quebraron. Hay unas que las guardamos. A mí me gusta guardar cosas, pero ¿sabes por qué? Porque me gusta reciclarlas y las uso para crear nuevas cosas. Pero hacemos limpieza en nuestra casa. ¿Qué hacen los varones? En el garage, ¿verdad? Hacen limpieza en sus herramientas, hacen limpieza en la yarda, hacen limpieza, acomodan. Es lo que tenemos que hacer con nuestra vida. Tratar de decirle al Señor, saca todo lo que hay en mi corazón, Señor. La falta de perdón que le tuve a Juanita, la falta de perdón que le tuve a Raúl. Padre, yo me acuerdo que mi vecina Chanchita me hacía burla cada vez que salía. Señor, haz que yo la perdone. Todo lo que nosotros vimos dañado, eso es lo que tenemos que limpiar la casa. Señor, limpia mis pensamientos. Hermano, porque a veces vienen unos pensamientos que para qué le digo si usted también los tiene. De verdad. Más cuando el esposo llega tarde o la esposa llega tarde. Más cuando el hijo no se levanta en el momento que le decimos. Señor, limpia mis pensamientos. Así como Isaías le dijo, soy un hombre de labios impuros. Nosotros también le decimos al Señor lo mismo, amén. Y el Señor lo va a hacer. Lo hizo con Isaías, lo va a hacer también con nosotros, amén. Aleluya. Seguimos entonces, mire que esto está tan lindo, tan extenso. Vemos entonces que el ser santo es lo opuesto a estar contaminado. En el Nuevo Testamento se emplea el término agios, H-A-G-I-O-S, agios.
es en griego. El término kadosh era en hebreo. El término en el Nuevo Testamento es griego. ¿Por qué? Porque todo el Nuevo Testamento se escribió en griego originalmente. Y el Antiguo Testamento se escribió en hebreo y en arameo. ¿Ok? Entonces, por eso ahora encontramos la palabra agios, una palabra griega, que en ocasiones también significa separado, consagrado o puesto aparte. Entonces, lo que quiere decir que la palabra kadosh en hebreo y la palabra agios en griego significan lo mismo, pero escritas con muchos años de separación, porque el Nuevo Testamento se escribió después de que Jesús muere y asciende al Padre. El Antiguo Testamento se escribió miles de años antes de que Jesucristo naciera. ¿Okay? Este término, agios, significa entonces también separado, consagrado o puesto aparte. Pero también significa con mayor frecuencia ser santo, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Vamos a leer rápidamente Efesios 5, 26 y 27. Y también 2 de Corintios 7:1. Efesios 5, 26 y 27. Mire lo que dice. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha, que fuese agios. Ahí es donde se usa la palabra agios, santa, sin mancha, pura. Esa es la iglesia que Jesús demanda que seamos, la iglesia por la cual va a venir, una iglesia pura, sin arruga y sin mancha, santa, una iglesia santa. ¿Qué dice 2 de Corintios 7:1? En cuanto a las cosas de que me escribiste, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Segunda de Corintios 7:1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Oh, mire, aquí Pablo le habla a la iglesia de Corinto y le habla una verdad muy profunda, una verdad divina, hermanos, que Dios quiso que se le revelara a la iglesia para que entendiera el concepto de la santidad. Quiero que usted note, vamos a más atrásito en el versículo 14 de ese mismo libro, 2 de Corintios, pero en el capítulo 6, ahora versículo 14. Dice: no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo, escuche esto, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas,
dice el Señor Todopoderoso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Aquí nos damos cuenta, por lo que acabamos de leer, que la santidad es un proceso, porque dice perfeccionemos la santidad en el temor de Dios. Se la voy a poner bien fácil para que lo entiendan. Si nosotros queremos vivir en santidad y dijimos que la santidad es apartarnos del pecado, pero usted puede decir, hermana, hay muchas tentaciones en el mundo. Muchas tentaciones que vienen, mire, a la mente, a los ojos. Simplemente la tentación más usada por el enemigo para nosotros es la comida. ¿De verdad? Pablo les decía que el Dios de ellos era el vientre. ¿Por qué el vientre? Porque el vientre es el que pide de comer. Y Pablo dice, ustedes se llenan de alimento físico, pero no se llenan su alma de alimento espiritual. Por eso ustedes le hacen caso a su Dios, el vientre, el estómago, el que les pide de comer, en vez de ir y ayunar, en vez de alimentar su vida espiritual. Y aquí dice, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, para perfeccionar la santidad en el temor de Dios. Ahí está la clave. Si usted quiere vivir una vida santa, y yo la quiero vivir, y yo le digo al Señor, ayúdame, papá. Ayúdame, porque tú sabes lo que a mí me hace enojar. Ayúdame porque tú sabes en lo que yo soy débil. Pon tu temor en mí siempre, Señor, siempre. Que cuando yo esté a punto de caer, recuerde el temor a ti. Y recuerde que si lo hago, te voy a entristecer el Espíritu Santo. Que tenga yo temor de ti siempre, Señor, en todo momento. Porque dice que eso es lo que va a hacer que nosotros nos perfeccionemos en la santidad de Dios. Amén. Es tan interesante saber que Dios nos da la capacidad, escuchen, nos da la capacidad para decirle no a la tentación. Y él usó un ejemplo pero muy real. Un muchacho llamado José. Y él dijo, yo le sirvo a mi Dios y yo tengo temor de Dios. Y tú estarás muy bonita. Pero en primer lugar, yo respeto la mano que me ofreció su casa. Y antes de respetar esa mano, yo respeto y le temo a mi Dios. Porque yo sé que si le fallo, le voy a fallar a mi Dios. Y yo no quiero eso. Y se fue corriendo. Y por cuanto se fue corriendo, hermano, el enemigo, mire, es que usted tiene que estar preparado. Siempre para los embates de Satanás. Porque cuando usted le manda un dardo y lo falló, él inmediatamente le va a mandar otro. A José le mandó otro. Ok, te escapaste de la tentación que te mandé con esa mujer hermosa. Bueno, pues ahora te voy a mandar la mentira, el mal. ¿Cómo les dicen cuando alguien dice algo contra otra persona? Falso testimonio. Falso testimonio. Pues ahora te voy a levantar un falso testimonio con esa misma mujer que no quisiste agarrar, aprovechar. Yo te la presenté como dicen, en bandeja de plata. No había nadie, estabas tú solito. Qué tonto fuiste. Pero por cuanto no la quisiste, ahora yo te voy a difamar por medio de la boca de ella misma. Y fue la razón por la que lo metieron a la cárcel. Pero él se mantuvo, mire, recto, firme, con el temor de su Dios en su corazón. Y eso es lo que debemos de hacer nosotros. Así de sencillito, hermano. Así de sencillito.